Segunda de Samuel 1, versículos 25 al 27. Y la palabra lee en Segunda de Samuel capítulo 1, 25 al 27. Lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, mi hermano. Hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravillosos me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Puede sentarse. Todos nosotros conocemos la historia de David, de Saúl y de Jonatán. Se ha hablado muchísimas veces. Todo el mundo conocemos David cuando peleó con el gigante y Saúl siendo el rey que no se atrevió a luchar. Jonatán y David fueron amigos, más que amigos, que sí se querían como hermanos. El proverbio dice, el proverbista dice que hay amigos que son más que hermanos. Y esto muchas veces se cumple en nuestra vida. Hay personas que se allegan a nosotros y uno crea una relación y se crean unas ligaduras de amistad que sobrepasan mucho. Y este fue el caso de Jonatán, y este fue el caso de Jonatán y David. Pero en esta tarde nosotros vamos a hablar referente a los valientes. Y un valiente, en definición, es una persona temeraria, una persona que no teme, es una persona que se impulsa hacia adelante, no teme a la lucha, no teme a la aflicción, no teme a las consecuencias que conlleve algo, sino que él sigue hacia adelante sin importar, sin tener miedo a la adversidad. Y ahí va, la valentía se demuestra en muchísimas maneras. La valentía se demuestra en muchísimas maneras, que nosotros podemos, pues, gente que se tira en fe y se va para un lugar sin conocer a nadie ni a nada. Un ejemplo es cuando alguien se mueve de un país a otro. Cuando usted se va de Puerto Rico a un trabajo que usted no sabe qué le va a esperar ni nada, esto es un acto de valentía. Porque usted desconoce, pero usted se tira porque usted sabe que usted tiene la capacidad, que usted tiene el espíritu de lucha para enfrentar lo que venga y usted no va a tener miedo. Esto es valentía. Y la palabra nos enseña a nosotros que Saúl y Jonatán eran hombres valientes. Y muchos de los hombres que pelearon con ellos en la guerra fueron valientes. Cuando nosotros ponemos las cosas en perspectiva, la amistad de Jonatán y David no era una común como hoy en día. Cuando nosotros sacamos y vemos las edades, ya cuando David nace, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y Saúl reinó por 40 años. O sea, que David Saúl llevaba reinando 10 años cuando David nace. Y Jonatán, desde el principio de su reinado, Jonatán era uno de los generales de guerra de Saúl. O sea, que Saúl al menos le llevaba quizás algunos 30 años a David. Y en este momento de la lucha, nosotros sacando cuenta, Saúl tenía cerca de 80 años cuando salió a la guerra contra los filisteos. Y Jonatán tenía como algunos 60. Y vamos a poner las cosas en una perspectiva que quizás nunca antes la hemos visto. Al final del reinado de David, ya David no podía salir a la lucha por su salud, porque se enfrentó a un gigante y por poco lo mata. Y entonces se le prohibió a él salir a la guerra. David reinó 40 años
Y si nació, y si tenía 30 años cuando comenzó a reinar, murió de 70. Pero Saúl tenía cerca de 80, mucho más mayor que David. Y Saúl salió a luchar contra los filisteos a esta edad. Y aún a esta edad, los filisteos tenían miedo de estos hombres. Jonatán quizás tenía como algunos 60 años, pero aún le temían, porque eran hombres valientes, eran hombres que no tenían miedo a nada. Pero ¿qué se pasó con ellos? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con sus hombres valientes? Saúl era un hombre que era un poco rebelde. Le gustaba hacer las cosas como él quería, era poco espiritual. Samuel era el profeta y era la representación de la palabra. Cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento, él se refiere a la palabra como la ley y los profetas. Los profetas eran la palabra. Y Saúl, disculpen, tenía el profeta Samuel, que era la palabra de Dios. Y Dios llama a Saúl de una manera tremenda. El llamado de Saúl es tremendo. Hay milagros, hay señales. Y Dios llena a Saúl de su espíritu. Porque la palabra dice que él profetizó con los profetas por un día. Era lleno del espíritu. Y cuando Dios dio instrucciones, las primeras instrucciones que recibió Saúl, Saúl las siguió y escuchó la palabra. Y Saúl se esforzó. Y habían solamente 2 espadas en toda Israel, porque los filisteos habían quitado las armas. Y con estas 2 espadas, Jonatán y Saúl se enfrentaron a un ejército. Dígame usted si no eran valientes o no. Un ejército armado, estos 2 hombres se enfrentaron a ellos. Los demás estaban armados de palos y de tiarar y de piedra. Y estos 2 hombres lideraron a un ejército completo. Mira qué valiente era él, que Saúl era un hombre carnal. Saúl era medio carnal y dependía de sus propias fuerzas muchas veces, y con todo esto no tenía miedo. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado. Y cuando yo pienso en estas cosas, yo siento algo tremendo, porque yo digo, wow, qué hombre era este. Dios escogió lo mejor de lo mejor que él halló entre los hombres de la tierra. Un hombre con un carácter sin igual. Pero Saúl dependía de sus propias fuerzas. Y cuando se le dio una palabra, cuando él veía la palabra, cuando él abría la Biblia y leía lo que estaba escrito, le gustaba hacer las cosas a su manera, a su forma. No como estaba escrito. Hay unas instrucciones que el Espíritu nos da a nosotros. Nosotros sabemos que el reino de Dios tiene unas exigencias que nosotros no podemos apartarnos. Pero Saúl dependía de sus propias fuerzas. Y él desobedeció 2 veces la palabra de Dios. 2 instrucciones que Dios le dio a través del profeta Samuel, él las desobedeció.
Y esto llevó a que Dios se apartara de su reinado. Dios se apartó del ministerio de Saúl. Dios se apartó de la vida de Saúl. Ahora, ¿Saúl dejó de ser un valiente? No. Saúl seguía siendo un valiente. Y él peleó muchas guerras con los filisteos después. Y a través de su valentía, él venció muchas guerras. Él ganó. No tenía el favor de Dios. Ya Dios lo había dejado. Pero como era un hombre valiente, él vencía. Y él ganó guerra. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Y él tenía hombres de Dios peleando bajo él. Gloria a Dios. Jonatán era un hombre de Dios. Abner era un hombre de Dios. Te adoramos, Señor. Hombres valientes que temían a Dios. Y así había muchos más en su ejército. Hombres valientes que temían a Dios. Oh, gloria a Dios. Pero llegó un punto, consulta con la hechicera, con la bruja. Entonces Saúl por completo es soltado y hay una sentencia de muerte sobre él. Esta sentencia era sobre Saúl. Pero esta sentencia no solamente abarcaba a Saúl, sino que abarcaba a todos los que estaban debajo de él. Y estos hombres valientes salieron como otras veces a la batalla. Esforzados, sin miedo. Y Saúl salió al frente, casi con 80 años. Él salió y lideró a los hombres en la guerra. Pero ¿qué pasó esta vez? Esta vez cayeron los valientes, porque Dios no estaba con ellos y estaban luchando contra Dios. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Esta guerra, Santo. al Saúl consultar con la hechicera, se convirtió Saúl no luchando contra los filisteos, sino Saúl estaba luchando contra Dios. Oh, gloria a Dios. Santo, aleluya. Y por eso este hombre valiente cae. Oh, gloria a Dios. Y todos los que estaban bajo él, Oh, gloria a Dios. hombres de Dios, Oh, gloria. perecieron en la batalla. Aleluya. Alabado Jesús. Y David entonces dice: ¿cómo han caído los valientes en la guerra? Alabado Jesús. ¿Cómo han caído los valientes en la batalla? Gloria a Dios. Aleluya. Porque estaban luchando con sus propias fuerzas. Alabado Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, bendito. Ahora, este mensaje se aplica a nosotros. Alabado Jesús. Porque aquí hay hombres valientes, Alabado Jesús. hay hombres de guerra, Alabado Jesús. gente que no tienen miedo, Alabado Jesús. que se atreven a moverse, Alabado Jesús. que hacen actos de fe. Alabado Jesús. Pero hay muchos que están luchando con su propia fuerza y no con las fuerzas de Dios. Oh, Amén, gloria a Dios. aleluya. Aleluya. Y cuando tú comienzas a luchar con tu propia fuerza Te adoramos, Señor. y no tienes a Dios de tu lado y a tu favor, Hay poder. aunque seas valiente, vas a caer en la lucha. Aleluya. Aleluya. No solamente eso, Dios, aleluya. hay hombres valientes, hay hombres de Dios que están en la lucha, pero por encima de ellos hay hombres que están luchando contra Dios. Y aunque son personas de Dios, y aunque son valientes, como están por debajo de enemigos de Dios, si siguen luchando, van a caer
y van a perecer en la guerra. Oh, gloria. Santo tú aleluya. eres, Señor, aleluya. Y esto es lo que pasa hoy en día a nuestro alrededor. Te adoramos, Hay muchos valientes, Oh, gloria. Santo tú hay muchos hombres de Dios, sí, los existen, los hay todavía, pero muchos luchan con su propia fuerza. Muchos desobedecen a la palabra. Ellos saben lo que el Espíritu requiere de ellos. Ellos saben la palabra. Ellos conocen lo que Dios quiere de su vida, pero persisten en la desobediencia. Persisten en hacer lo que es contrario a la palabra. Y sí, son valientes, son esforzados, pero están luchando contra Dios y contra su palabra. Santo, aleluya. Te adoramos, Oh, Señor, gloria. aleluya. Hombre, Te adoramos, Oh, Señor. hombres de Dios, Aleluya. hombres de Dios Gloria. que están debajo de Saúl. Aleluya. Santo tú eres, Señor. ¿Cuántos hombres de Dios hay que están debajo de Saúl? Oh, gloria. Y cuando salen a la lucha, perecen en la batalla. Santo tú eres, Señor. Hombres de Dios que están luchando y están pereciendo. Oh, gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque están luchando debajo de Saúl. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, Jesús, gloria a tu aleluya. nombre. Esto Oh, gloria a tu nombre. que nosotros leemos, Oh, gloria. esta historia de Saúl y Jonatán, Gloria a tu nombre. Aleluya. debe a nosotros llevarnos a meditar. Y meditar en nuestra vida y nuestros caminos. Oh, gloria. Santo tú eres, Señor, aleluya. ¿Cómo estás luchando tú la batalla? Te adoramos, Señor. Porque aquí quieras o no quieras, estamos en guerra. Aleluya. Aquí no hay forma de cómo huir. El campamento de los filisteos está alrededor de nosotros. Estamos en tiempo de guerra. Gloria, gloria. Te adoramos. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte Gloria, aleluya. es cómo tú estás luchando. Oh, gloria, aleluya. ¿Estás como Saúl, luchando en desobediencia, haciendo las cosas como tú quieras, obviando la palabra de Dios? ¿Estarás tú como Jonatán, luchando debajo de Saúl, que siendo una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que ama la obra de Dios, pero estaba luchando debajo de Saúl, y como estaba ahí, pereció en la batalla, también murió? Santo tú eres, Señor, aleluya. Hazte esta pregunta en esta tarde. Oh, gloria a tu nombre. ¿Cómo estás tú? Gloria a tu nombre. Oh, gloria Ya dijimos, Señor, aleluya. no hay forma de cómo huir de la batalla. a tu nombre. No hay término medio. Oh, gloria. Aquí es, o estás del lado de los filisteos, o estás del lado de Dios. Y si te llamas a estar en el lado de Dios, ¿cómo estás luchando? Oh, gloria. Amén, aleluya. Oh, Te adoramos, gloria. Señor, aleluya, aleluya. Oh, Va a llegar el día, Aleluya. como Saúl y Jonatán, Oh, gloria. que estaban en el medio de la batalla. Oh, gloria. Llegó la hora decisiva Oh, gloria. y perecieron. Te Aleluya. adoramos, Señor, Oh, aleluya. gloria a tu nombre. Y entonces David llora. Padre, aleluya, aleluya. David comienza a llorar Aleluya. y dice, ¿cómo han caído los valientes? Oh, gloria a tu nombre. Han perecido las armas de guerra. Te adoramos, Señor. Póngase de pie, aleluya, aleluya.